Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por esta mañana, gracias por este día, Señor. Este día santo que es día de misa. Te rogamos, Señor Jesucristo, que por tu inmensa misericordia nos dé la virtud y la gracia de siempre vivir conforme a tu voluntad. Te consagramos, Señor, todo lo que nos toca vivir para la gloria de tu nombre. Envía tu Espíritu Santo y danos el entendimiento y el discernimiento de lo que tiene que decir nuestra Madre la Iglesia para con nosotros. Danos docilidad y un oído atento a tu palabra. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, discúlpenme que no haya hecho un video ayer. La verdad estuve muy enfermo. Gracias a Dios ahí la llevamos ya. Pero sí, ayer de verdad que no me sentía nada bien. Y bueno, no pudimos hacer el video, pero vamos a continuar el día de hoy. Muchas gracias por sus oraciones y primero Dios, pues nos iremos recuperando cada vez más. Numeral 541. Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1, 14, 15. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar al hombre a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. O sea que, mis hermanos, el reino de los cielos no se vive después de esta vida, sino que el reino de los cielos se vive desde aquí. Por eso decimos que la alegría que Cristo nos da nadie nos la puede quitar, incluso en medio de los problemas. Quien se la quita es uno, porque olvidamos todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, o por las malas acciones que cometimos y dudamos de la misericordia de Dios. Pero el reino de los cielos se vive desde ya. Decía un sacerdote, un jesuita que escribió el compendio católico, Darío Betancourt, no es Darío Betancourt. Bueno, decía este padre: si no aprendemos a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, no esperemos vivirlo allá en el cielo. Numeral 542. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. Todos somos atraídos a Jesucristo. La fe católica es cristocéntrica, que nadie te diga lo contrario. Nosotros todo lo que hacemos, vivimos, creemos, incluso los santos que veneramos, todo es en torno a Jesucristo. Y toda la gloria y la adoración únicamente a Jesucristo. El anuncio del reino de Dios, numeral 543. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. O sea que no basta con decir yo creo en Dios. Yo hago mi recito en la noche y en la mañana. No. Hay que creer y obedecer la palabra de Dios. No basta con decir yo creo en Dios,
sino que es mucho más allá, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Numeral 544. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, Lucas 4:18. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, Mateo 5:3. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús desde el pesebre hasta la cruz comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed, la privación. Aún más se identifica con los pobres de todas las clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Numeral 545. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. Les invita a la conversión sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les demuestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. La inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, Lucas 15:7. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados, Mateo 26:28. Miren, mis hermanos, yo sé que yo he predicado muy fuerte y muy radical en cuestión de obedecer a Dios, y créanme, yo soy uno de los primeros que fallan los mandatos de Dios. El hecho que yo sea tan radical no me hace más santo ni me hace que sigo la palabra de Dios. Yo también fallo, incluso muchas cosas que les digo. Pero la palabra de Dios es un tesoro en vasijas de barro. Muy aparte de mis errores, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso no le quita valor. No le quita valor en lo más mínimo. Y esos llamados de atención, quizás exhortaciones, incluso hasta correcciones, empiezan por mí también. Pero la verdad es que el hecho de que yo cometa pecado no quiere decir que tengo que suavizar el evangelio para que entonces mi culpa no sea tan grande. Dice la palabra de Dios y dice la iglesia, sin la cual, dice, les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino. No se puede entrar en el reino si no hay conversión. Que es un cristiano bueno, que él hace todo. No hay conversión, no puede entrar al reino de los cielos. Que mira, es un católico, que no hay conversión, no puede entrar al reino de los cielos. Que no le hace daño a nadie, que no se mete con nadie, si no hay conversión, no puede entrar al reino de los cielos. Que fue un hombre malo, pero Dios es amor, Él buscará la manera de salvarlo. Si no hay conversión, no entrará al reino de los cielos. Pero después de la conversión, entonces muestra con hechos y con palabra la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. ¿Qué es lo que yo les he dicho desde el comienzo? Sí hay misericordia y es abundante y es grande y es increíble, pero para el que la quiere, no para el que no la busca. La conversión es necesaria para la salvación. Nada de que Dios buscará la manera de salvarlo. Esta es la manera. Y uniéndonos a esa cruz es la manera que nos va a salvar. Numeral 546. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de sus enseñanzas. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan, hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. Acoge a la palabra con un suelo duro o como una buena tierra. ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer
los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. Para los que están fuera, Marcos 4:11 les enseña las parábolas. Es algo enigmático. Mis hermanos, voy a leer otra vez esta parte. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino. Pero miren cómo es que se entra al banquete del reino. Pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan. Hace falta obras. Yo no sé qué parte de esto no podemos entender. Yo les he dicho antes y se los digo después. La doctrina católica y la Biblia no es la evangelización que mucha gente está dando allá afuera. La doctrina católica y la Biblia es radical. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. O sigues a Dios o no lo sigues. Porque si eres tibio, dice la palabra de Dios que te vomita. Dios te vomita. No hay campo para estar en medio. No en la palabra de Dios. No en la doctrina. Y si hay mucho clero hablando de puro amor y pura misericordia, que es bueno. Pero hay algo más todavía. Radicalidad. Entrega total y absoluta a Cristo resucitado. Un cambio de vida a lo mejor de mis fuerzas. Y una lucha constante y diaria. Y el cambio de vida no es una decisión y ya, sino es de toda la vida. Por eso dice la palabra del Señor que el cielo es para los violentos, para los violentados. No es para los católicos pasivos, sino para los violentados, para los que se van con todo, al menos lo de sus capacidades. Y no te trates de comparar con un San Pablo, con un San Pedro, sino que tú vive la fe lo mejor que tú puedas y úsalos a ellos como punto de referencia. Pero tú tienes dones y carismas distintos a los de ellos, incluso un llamado distinto a los de ellos. Tú concéntrate en vivir tu fe lo mejor que tú puedas. Pero séte sincero en el corazón. ¿De verdad estoy siendo radical a la palabra de Dios? ¿O me la paso un fin de semana, el sábado en quinceañeras y el domingo en misa? Y el sábado en quinceañera y el domingo en misa. No es que ir a una quinceañera sea malo, pero cuando ya es un estilo de vida, que vas todos los sábados a una quinceañera, estás jugando con el mundo, coqueteando con el mundo y a la vez con Dios. Ese es por dar un ejemplo, no hay muchos más. Pero cuando estamos así, nunca va a haber un cambio radical en la vida. Y a nuestros hijos les estamos enseñando una fe dualista. Hoy coqueteo con el mundo y mañana voy con Dios. O estoy escuchando música no agradable a Dios. O no sé, cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados. Yo, a mi parte, tengo una cólera. Cuando me enojo, ni quien me aguante, ni yo mismo me aguanto. Y por un lado estoy aquí y por otro lado actuando así. Entonces yo tengo que luchar por cambiar esos aspectos de mi vida. Eso no significa que lo venceré fácilmente. Incluso tengo ya muchos años peleando con ello. Y en ratos lo domino y luego otras veces me va ganando terreno y así. Es una lucha constante. La conversión es constante. No es de un solo momento. Pero sí se ocupa al menos de mi parte una decisión radical. Si no hay radicalidad en mi vida espiritual, no va a haber una conversión verdadera. Y si no hay conversión verdadera, no hay las promesas del reino de los cielos. Esto no es un juego, mis hermanos. Lo que está en juego es la vida eterna, no es cualquier cosa. Esto no es un juego. Hay mucha gente que piensa que por no hacerle daño a nadie, hay mucha gente que piensa que porque no le hace daño a nadie, que porque no toman, no matan, no roban, ya con eso le hicieron para el reino de los cielos. Pero es que nosotros los cristianos no somos llamados a parecernos no somos llamados a compararnos con el borracho, con el asesino, con el ratero.
Nosotros somos llamados a ser comparados con Jesucristo el Señor. Y ahí sí nos quedamos cortos. Por eso el católico tibio cobardemente prefiere compararse con un ratero, con un asesino, con un violador, a compararse con el Señor de señores que está ahí atrás. Porque si se compara con Jesús se queda corto. Por eso somos llamados a buscar la santidad, a ser radicales en lo que decimos creer, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios me los bendiga y la paz del Señor.